¿Qué tal? Soy Héctor Sevilla y hoy quiero plantearte una pregunta que se hacen muchas personas, sobre todo en tiempos en que la mayoría de los individuos están más interesados en ver cosas más que en pensar a partir de lo que leen. Y esta pregunta es, ¿para qué leer? ¿Qué importancia tiene leer en pleno siglo XXI? En el año 2020, ¿para qué leer? O en todo caso, ¿aún vale la pena leer? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que leer es algo muy similar a un viaje. Así que si nos hacemos la pregunta de ¿para qué leemos? Quizá la podríamos responder preguntándonos ¿para qué viajamos? Y normalmente, cuando una persona viaja, y no solamente es un turista, sino honestamente un viajero. La gran diferencia es que un viajero quiere conocer un poco más a raíz los lugares a los que va y no solamente conocer los sitios turísticos. Un viajero conoce nuevos paisajes, encuentra diferentes costumbres, encuentra nuevos ambientes, nuevas personas, probablemente nuevos idiomas, seguramente nuevos saberes, nuevos para él. No tan nuevos para las personas que estaban ahí, pero nuevos para él porque ese es un mundo desconocido. Por tanto, un viajero conoce contextos distintos y al viajar a esos contextos distintos se conoce. Logra contactar consigo mismo en circunstancias diferentes, en momentos distintos, en cotidianidades diferentes y entonces logra también conocer algo más de su propia persona. Leer es algo similar, porque un libro es una especie de viaje, es un plan de viaje, es las experiencias de viaje y de hecho son las vivencias de un viajero que nos las comparte. En este caso, el autor, el escritor. Un autor nos presta sus ojos, nos presta su entendimiento, nos los dona, nos los ofrece, nos dice, aquí tienes, puedes nutrirte de esto que es producto de mi trabajo. Nosotros, si estamos leyendo algo de ficción, nos podemos identificar con los personajes, podemos incluso ver nuestra vida en los personajes, podemos sentir lo que ellos sienten, si de verdad estamos leyendo algo bastante bien escrito. Podemos entender lo humano a partir de la literatura, porque en la literatura suceden una serie de circunstancias que también suceden en la vida cotidiana. No necesitamos conocer al autor. Incluso puede ser que el autor haya muerto o que haya escrito en otro idioma o que nunca podamos contactarlo o incluso podemos leer un texto sin conocer nada respecto al autor. Pero lo que sí podemos saber es que ese autor también sintió, sufrió, tuvo planes, tuvo esperanzas, vivió distintos problemas, tuvo crisis, experimentó circunstancias complejas en la vida, tal como nosotros. Quizá pudo reír, quizá pudo llorar, quizá se enamoró, se desenamoró, fue engañado, engañó. La vida de los demás nos conecta con nuestra propia vida y todos estamos inmersos en la encrucijada de esta existencia. Ahora, ¿qué tendríamos que leer? Hay muchísimas cosas escritas, a diferencia de algunas cosas que a algunos les pueden gustar, como cocinar, como arreglar autos, como diseñar o hacer distintas creaciones. Cuando nosotros leemos, todo eso está involucrado, porque también podemos leer sobre cómo cocinar, también podemos leer sobre cómo arreglar autos. La lectura está inmersa en todas las temáticas, no es nada más un gusto que tenga uno que otro, todo es leíble. Entonces no solamente leemos cuando tomamos un libro, sino que también leemos cuando observamos las circunstancias, las cosas que nos rodean. Pero quisiera centrarme en la lectura, concretamente de libros. Si hablamos de libros, podemos decir que actualmente hay alrededor de 150 millones de libros publicados. Esto a partir de algunas publicaciones de Google y también de la UNESCO que han referido a más o menos una cantidad así. Pero esto serían entonces los libros publicados a los que se tienen acceso. Hay muchísimos más a los que no se tienen acceso. Y una muy interesante invitación para la lectura es que nos pongamos a pensar en todo aquello que hay por leer. Si nosotros nos pusiéramos a leer
Si tú te pones a leer desde ahora hasta el día de la muerte, de tu muerte, no alcanzarías a leer todo lo que está disponible, todo lo que hay escrito, toda la sabiduría que hemos podido poner en papel. Pero si abrimos un poco más la compuerta de esta fantasía, nos daremos cuenta que es más el conocimiento sobre el cual no se ha escrito que el conocimiento del que sí se ha escrito en los libros. Esto implica, tal como alguna vez concluyó Sócrates, que debemos aceptar que sabemos muy poco. Él lo dijo de forma más terminante: yo solo sé que no sé nada. Y en cierta manera lo que nosotros sabemos es una especie de nada en comparación con todo aquello que no sabemos, con todo aquello que ni siquiera sabemos que es posible saber. Así que los libros son registros de las cosas que eran posibles saber y que ya son sabidas. Estamos dejando fuera lo que ni siquiera sabemos que podemos saber, o lo que sabemos que se puede saber pero que aún no sabemos. Los libros recopilan una gran parte del conocimiento, pero es muy pequeña, y aún así, ni siquiera pasándonos el resto de nuestra vida, podríamos leer todo lo que hay. Por eso, podríamos decir, sin duda, que una vida sin lectura es como un libro sin páginas. La lectura nos ayuda a dar matices diferentes a nuestra vida. Para eso necesitamos varias cosas. En primer lugar, enfocarnos, tener la capacidad de concentrarnos, y eso implica silenciarnos para entonces podernos ver con nuevos ojos, confrontarnos. Si una persona comienza a leer y a las 2 páginas tiene sueño, tiene que esforzarse un poco más, imaginarse lo que está leyendo, recrear, fantasear, porque nos han acostumbrado a todo verlo, a que todo se nos es presentado en un rectángulo que está enfrente de nosotros, y eso ha ido disminuyendo nuestra capacidad de imaginar, de recrear con nuestra propia fantasía lo que está en las letras, lo que está en ese blanco y negro de los libros que nos presentan los autores. Por supuesto, y esto también es muy sabido, hay quienes critican a los lectores, a los que se dedican a leer. He escuchado 3 críticas principales que me gustaría hoy desmontar. La primera crítica es esta: aquellos que dicen, no tienes que poner tu atención en los libros, mejor pon tu atención en la vida. Suena romántico, suena interesante, pero yo diría, ¿qué tipo de vida se vive sin jamás haber leído? Leer no significa una evasión de la vida cotidiana, ni es una evasión de las relaciones. Leer es una manera más responsable de relacionarse, porque tenemos más que ofrecer, tenemos más cosas que decir, más cosas que interponer ante la opinión del otro. Segunda frase que he escuchado en contra de la lectura: aquellos que leen son solitarios. En primer lugar, hay que desmontar la idea de que la soledad forzosamente sea algo peyorativo, negativo, casi lleno de maldiciones. Y además, en este caso, un lector no necesariamente está solo. Cuando uno lee, está consigo mismo. Esa es una compañía. Jamás puedes estar solo si estás contigo mismo mientras lees. Aparte, te estás encontrando con el autor, te estás encontrando con alguien que posiblemente ha muerto, pero que es un ser humano, y en cierta parte de nuestra existencia nos conectamos con todos en una eternidad particular que puede ser cada instante. Tercera pauta que han dado los que abogan en contra de la lectura. Dirán, no hay tiempo para leer. Hay cosas más prácticas que hay que hacer antes que leer. Pues bien, a ellos les diría, no hay tiempo que perder porque hay mucho que leer. Y si tú vives una vida sin lectura, quizá no tengas herramientas para enfrentar la vida y posiblemente estás perdiendo más tiempo. También hay quien dice que los libros son caros. Gastamos mucho más en otras cosas. Un libro, cualquier cantidad que te cueste, va a ser tu compañía durante un buen tiempo mientras lo lees. Y si lo lees rápido, después lo puedes volver a leer. No tiene precio un libro, por más que el precio parezca alto. Bien, con todo esto, yo los invito a reconsiderar la lectura, una lectura de verdad. Si te agrada leer en las pantallas digitales, está bien. Si te agrada leer textos impresos, maravilloso. Lo importante es que seamos lectores que aprendan a partir de su lectura y quizá en algún punto que podamos decidirnos a escribir nuestra propia vida en el día a día, en lo ordinario, en cada página de nuestra existencia. Yo soy Héctor Sevilla y te doy las gracias por poner atención y por leer esta cápsula
visual y auditivamente. Te invito a recorrer mi página www.hectorsevilla.com. Gracias y a leer.